prepare ahí su Biblia y esté activo. Mientras se predica la palabra, esté concentrado en lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Ya no se distraiga. A veces es fácil distraerse cuando estamos en la casa. Sucede lo mismo cuando estamos en clase con los niños. Uno se distrae porque estamos en un lugar que no es, en este caso, el templo, en el caso de los niños, el colegio. Entonces es importante que podamos disponernos conscientemente, voluntariamente, delante del Señor para oír su palabra. Vamos a orar una vez más. Cierre sus ojos y adore al Señor. Adoramos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar junto a mis hermanos, poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y yo ruego que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor. Que cada vida, Señor, que está oyendo tu palabra, Señor, sea encendida en tu fuego, en tu espíritu. Gracias, gracias por lo que estás haciendo en medio de tu iglesia, en todas las naciones. Tú estás levantando, Señor, un ejército poderoso de hijos e hijas llenas del Espíritu Santo. Te adoramos a ti, Señor, te adoramos a ti, Espíritu Santo. Gracias por la unidad que traes en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tengo una reflexión en esta tarde que le puse por título: no permitas que la llama que hay en ti se apague. No permitas que la llama, el fuego que hay en ti se apague. Y para esto vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 6 al 9. Yo lo voy a leer desde otra versión, pero usted puede seguir allí en su Biblia la palabra del Señor. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. No permitas que la llama que hay en ti se apague. Esta es la recomendación del gran apóstol Pablo, ¿cierto?, a su discípulo amado Timoteo. El apóstol Pablo, el mismo que fue llamado a predicar a los gentiles, ¿cierto?, a todos los pueblos que no eran Israel. Y sus palabras son verdaderamente poderosas. Si bien es cierto, están en la palabra, están en este libro, pero aun cuando Pablo, el apóstol, lo habló hace mucho tiempo, hoy resuena más que nunca en los oídos de los hijos de Dios. En la recomendación de Dios a través del apóstol Pablo es que seamos avivados en el poder del Espíritu Santo. Amén. Estas palabras son tan poderosas, como decía, porque la dijo Dios a través de este gran siervo del Señor, que tenía un gran respaldo de parte de Dios. Él sufrió afrentas, fue torturado, ¿cierto?, estuvo en la cárcel y fue usado grandemente en las manos del Señor. Entonces no fue cualquier persona que aconsejaba esto. Él sabía en quién había creído. Y como digo, sus palabras resuenan hoy en día a través del Espíritu Santo que nos está advirtiendo en este día: no permitas que la llama que hay en ti se apague.
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que hay en ti. Nos recuerda que para aquellos que hemos recibido a Jesús, usted, mi hermano, quizá lleva mucho tiempo en los caminos del Señor o tal vez lleva poco tiempo, pero no importa eso, lo que importa es que si usted y yo nos arrepentimos de corazón, con un pesar en nuestro corazón por haber transgredido la ley de Dios y le hemos recibido en nuestro corazón, el Espíritu Santo, la hermosa persona del Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas. Está allí, está allí, está allí en nuestro corazón. El Espíritu Santo, a quien cantábamos hace un momento, ¿cierto? Es una persona que habla, que siente, que ama, pero que también se duele y se contrista. Como dice, el Espíritu Santo está en nosotros. Como dice 1 Tesalonicenses 5:19. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:19. Cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y no se va a ir. Quiero que pueda tener claro eso. El Espíritu Santo no se va a ir, porque fuimos sellados cuando fuimos salvos por el Espíritu Santo. Pero hay un consejo de Pablo también en Tesalonicenses que dice, no apaguéis el Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. El fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Representa, para el Hijo de Dios, la pasión que debemos tener por las cosas de Dios. Es un interés permanente por conocerle en mayor profundidad y anhelar obedecerle voluntariamente. Tenemos al Espíritu Santo, pero el deseo de Dios es que seamos llenos, que podamos, de nuestro interior puedan correr, como decía delante el pastor, ríos de agua viva. No es suficiente con saber que tenemos al Espíritu Santo y estamos listos. No, el consejo en esta tarde es ser llenos del Espíritu Santo. En lo natural podemos hacer una fogata, ¿cierto? Y puede durar un rato encendida. Pero si no la alimentamos, si no alimentamos el fuego, si no lo avivamos, ¿qué va a pasar? Se va a ir apagando, va a ir menguando la llama. Lo mismo sucede con nosotros como hijos de Dios. Si no avivamos la pasión por Dios, la búsqueda personal suya con Dios, esa relación íntima con Dios, nuestra vida espiritual va a ir decayendo, nos vamos a ir secando. Gálatas 5:16. Nuevamente el apóstol Pablo, él fue muy reiterativo en este consejo. De una u otra forma es el mismo mensaje. Sé lleno del Espíritu Santo, aviva el fuego del don de Dios, no apagues el Espíritu. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos invita a andar en el Espíritu, pero para andar o caminar en el Espíritu primero hay una condición, y esa condición es haber nacido del Espíritu. Y eso lo hemos aprendido, se nos ha repetido muchas veces, se nos ha enseñado. Nacer en la vida del Espíritu, un verdadero arrepentimiento, convicción de que hemos fallado a Dios, y Él nos invita a recibirle en el corazón y nacemos a la vida del Espíritu. Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Me venía a la mente mientras preparaba esta palabra la experiencia de Ezequiel frente al Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37, vamos a ir ahí también. Ezequiel 37, del 1 al 10. Quiero que ponga mucha atención, quizá ha leído este pasaje muchas veces, pero el Señor quiere hablarnos una vez más.
Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor. Él andaba guiado por el Espíritu hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y era un gran ejército. Yo veo esta palabra como que si fuera para hoy, para la iglesia del Señor. Es tiempo de profetizar sobre nuestra propia vida, aliento del Espíritu, viento del Espíritu que sople, que nos avive, que sople y haga avivar esa llama en nuestro interior. Si hemos perdido esa pasión por la búsqueda personal de la presencia de Dios, es tiempo de poder confesar, venir a arrepentimiento y pedir al Espíritu Santo que nos avive, que sople y pueda llenar a la iglesia. Y lo que me llama la atención es que cada hueso, dice que cada parte se fue juntando. Así el Señor quiere juntarnos. Y no le hablo solamente a la iglesia local, sino a la iglesia en general. Y ya lo está haciendo, está despertando los espíritus dormidos. Y en esta cuarentena, si bien estamos todos confinados en las casas, ¿cierto? Y pareciera que quizá puede haber un retroceso para la iglesia, porque no estamos en los templos, yo creo que es al revés. El Señor nos está haciendo retroceder de nuestro activismo muchas veces como cristianos, ¿cierto? De ir y venir, y una costumbre, para que nosotros ahora, conscientemente y voluntariamente, ordenemos nuestro tiempo en la casa. Y nadie puede decir no tengo tiempo. Aún los que trabajamos, ¿cierto? Y estamos muy ocupados, tenemos tiempo, tenemos que hacernos el tiempo. Y sabe que el Señor va a comenzar a unir este ejército. Y dice que no es cualquier ejército, es un ejército poderoso en gran manera, porque tiene el aliento del Padre, porque tiene el aliento, el viento del Espíritu Santo. Y no será en nuestra fuerza. El Señor quiere usar este pueblo hoy, esta generación de hijos de Dios, pero no podemos ir por nuestra cuenta. Y si fuéramos por nuestra cuenta, vamos a tener grandes derrotas. Vamos a seguir adelante. Como decía Efesios 5:18, dice que seamos llenos del Espíritu. ¿Sabe que somos llenos del Espíritu Santo cuando buscamos las cosas de arriba? Cuando buscamos el reino de Dios y cuando Jesús es primero. Decíamos, eres la persona más importante para mí. A veces cantamos de memoria o porque es linda la canción, la melodía,
pero no meditamos en lo que estamos declarando. Son grandes declaraciones. Le estamos diciendo: Jesús, tú eres la persona más importante para mí, más importante en mi caso de mi esposo, que mis hijos, incluso que mi propia vida. ¿Sí? El mandamiento del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Él es el primero. Estamos llenos del Espíritu cuando oramos desde nuestro corazón de manera sincera. Hay mucha gente que ora en el mundo. Hay mucha gente que hace rezos en diferentes religiones. Pero la oración de un hijo de Dios lleno del Espíritu, aun cuando sean 3 palabras, pero si es de un corazón quebrantado, arrepentido, realmente va a tocar el corazón del Padre. Como decía el Señor, cuando oréis no busquéis vanas repeticiones, ¿cierto? Repetir o aparentar delante de la gente, porque el Señor nos conoce en lo secreto y Él conoce el corazón. Puede ser una oración muy simple, pero si es guiada por el Espíritu puede traer una tremenda gloria de Dios para los que te oyen o para ti mismo si estás orando solo. Otra forma de poder verificar que somos llenos del Espíritu es cuando adoramos en espíritu y en verdad, no en forma mecánica, como decía, no porque para que se oiga lindo, sino porque estamos adorando a nuestro Padre y hay una conexión de espíritu a espíritu. Entonces, también suceden cosas poderosas cuando adoramos en espíritu y en verdad al Señor, porque Él es digno de gloria. Otra evidencia de ser lleno del Espíritu es cuando nos sumergimos en su palabra, cuando no es una lata o una carga el tener que leer la palabra, sino que el Espíritu Santo produce tal hambre en nuestro corazón que es un deleite poder abrir la palabra y poder saber que el Dios que inspiró esta palabra y el Espíritu que da vida a esta palabra está dentro de ti. Y es el Espíritu Santo el que trae la revelación de la palabra. El que está lleno del Espíritu tiene revelación de la palabra. Tiene rema de parte de Dios. La palabra escrita se hace carne en nuestro corazón. Cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a procurar también, no tan solo oír la palabra, sino también vamos a ser hacedores, vamos a obedecer. El que es lleno del Espíritu no toma la palabra a la ligera, no se olvida de lo que oyó del Padre, sino que vive la palabra. Y si en algún momento el Espíritu Santo nos amonesta porque no estamos obrando bien o conduciéndonos bien, venimos a arrepentimiento y nos encauzamos de nuevo en el camino del Señor. Ahora, el fuego de Dios se debilita cuando no tenemos como prioridad hacer las cosas que mencioné anteriormente. A veces estamos tan acostumbrados a estar dentro de la iglesia que ya se forma una rutina todas estas cosas. Y ya lo hacemos mecánicamente todo. Pero en este día el Señor nos quiere volver al primer amor, volver a encender ese fuego en nuestro interior. No nos conformemos a este siglo. Dice la palabra, seamos transformados, y esa transformación la hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La vida de Dios es aquella que Él nos prometió. No es una religión. Es una vida sobrenatural, poderosa, gloriosa, tremenda, abundante y todas las palabras extravagantes o grandiosas que puedas pensar. Él dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú recibiste al Señor, Él sopló
su aliento en tu espíritu y fuiste un ser viviente espiritualmente, así como fue en el principio con Adán. El Señor sopló sobre Adán y él fue un ser viviente. Pero ahora, en Cristo, a través de su espíritu, Él ha soplado vida. Por eso hoy tenemos vida, mi hermano, tenemos esperanza en Dios. La gente del mundo no tiene esperanza, no sabe dónde va a parar todo esto y se desespera y hay tanta depresión, hay tanta crisis de pánico, hay tanta desesperación al no ver salida a todo esto. Nosotros estamos viviendo lo mismo que ellos, pero tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios, que nos ayuda y nos guía y nos muestra lo que está viniendo. Si bien para el mundo vienen cosas terribles, para la iglesia del Señor nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación, y la gloria postrera será mayor que la primera. Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice la palabra, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, los que le ponen en primer lugar en sus vidas. Este fuego se debilita cuando comenzamos a retroceder en nuestra vida espiritual y volvemos al lugar desde donde nos rescató el Señor. No retrocedamos. La palabra del Señor nos invita a avanzar. Dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. El Señor nos dice que tenemos que avanzar. No nos estanquemos. No retrocedamos ni tampoco nos estanquemos. Vamos hacia la madurez espiritual, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Esa es la vida de Dios. Esa es la vida de Dios. Efesios 4:30 dice, esta es otra versión, no agravien, es decir, no ofendan al Espíritu Santo o no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona que se entristece. Cuando comenzamos a menguar en nuestra vida espiritual y cuando ya empieza a aflorar la carne, a dominar más que el Espíritu, ¿qué pasa ahí? El Espíritu Santo se entristece. No se va de ti, pero sí está relegado y no está gobernando nuestra vida. ¿Cuánto nos hemos envanecido muchas veces en querer hacer las cosas de la manera que nosotros pensamos que está bien? Pero ¿saben qué? Este es el tiempo de la guianza del Espíritu Santo. Este tiempo la iglesia va a comenzar a caminar en lo sobrenatural, en una forma, entre comillas, natural. Cuando más nos sumerjamos en la presencia de Dios, vamos a comenzar a experimentar cosas grandiosas. Una de las evidencias de que la llama de Dios se está apagando en nuestra vida es cuando hay falta de quebrantamiento delante de la presencia de Dios. A veces se piensa que el quebrantamiento es solo para los nuevos creyentes, ¿cierto? ¿A quién no le pasó cuando llegó al Señor que lloraba, escuchaba las canciones, lloraba, escuchaba la palabra, lloraba? Es el primer amor, ¿cierto? Y todos dicen, no, ya, espera nomás que pase el tiempo y ya se le va a quitar esa emoción. Pero al contrario, el Señor nos invita a quebrantar nuestro corazón todos los días, y mientras más maduro en Dios, más me quebranto, mientras más revelación, más me humillo delante del Señor. Al debilitarse la llama en nuestro corazón, comenzaremos a evidenciar muchas cosas, como las siguientes. Perderemos el gozo de la salvación. Se van a comenzar a evidenciar más las obras de la carne que el fruto del Espíritu, ¿cierto? Ahí el carácter va a aflorar. Si alguien nos dice algo, si no andamos en el Espíritu, si no estamos buscando de Dios, vamos a reaccionar en la carne. Van a evidenciarse las mentiras, la envidia, los celos, toda la obra de la carne que nos habla Gálatas, ¿cierto?
Y por el contrario, el fruto del Espíritu no se va a evidenciar. El amor, el gozo, andaremos más a lo mejor airado, todo lo que no es de Dios. Y en esos momentos es el enemigo quien se goza cuando el Hijo de Dios ha menguado la vida espiritual y empieza a aflorar la carne. Porque de esa manera no vamos a poder llevar vida a la gente. Otra evidencia de que no estamos avivando el fuego es que no vamos a experimentar una urgencia por predicar el Evangelio. Estaremos tan cómodos que nos dará lo mismo que los demás se pierdan. Usted dice, oh, pero hermana, si todos queremos hablar del Señor, sí, es verdad, lo sabemos, tenemos que hacerlo. Pero cuando somos llenos del Espíritu, usted puede recordarse lo que pasó ahí en Pentecostés. ¿Qué pasó? Salía la palabra a través de Pedro. Yo creo que palabras del Espíritu Santo que convencieron a la gente, no las palabras de Pedro, sino el poder de Dios que estaba en él. Comienza a encenderse una pasión por los perdidos, por las misiones, por la persona que va a, no sé, que tú ves en la calle o al vecino. Comienzas a tener carga por la gente, a sufrir por la gente, porque comienzas a tener esa pasión que tiene Jesús, el Padre, el dolor que siente por la gente perdida. La palabra de Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Primero es ser lleno del Espíritu Santo y luego como consecuencia viene la predicación del Evangelio. Pero muchas veces hacemos al revés, buscamos estrategias para evangelizar, pero no hemos pasado tiempo con el Espíritu Santo. Otra evidencia de que no estamos caminando en el Espíritu es que vamos a comenzar a caminar por un desierto espiritual, sequedales, que traerá cuestionamientos en nuestra mente. Escuche bien, mi hermano, porque esto es muy sutil. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Cuando comenzamos a menguar en nuestra vida espiritual, vienen cuestionamientos, los dardos de fuego del maligno, que nos harán incluso dudar de Dios, de la salvación. ¿Seré salvo? De su propósito para nuestra vida. Comenzaremos a cuestionarnos si todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido hasta ahora con Dios, será real. El enemigo es muy sutil, mi hermano, por eso es necesario estar llenos del Espíritu para poder resistir al enemigo. Y yo mientras preparaba esta palabra venía ese momento cuando Jesús estaba en el desierto, en un lugar seco. Estaba en ayuno, ¿cierto? Estaba débil físicamente. Y el diablo trajo duda y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cierto? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y después vino otra vez, si eres hijo de Dios, lo estaba haciendo ahí dudar. Pero ¿cómo respondió Jesús? Con la palabra. Él sabía quién era. Y ese es el consejo para nosotros. El Señor me decía, tienen que saber quiénes son en Cristo, en Jesús. Tenemos que saber nuestra identidad y vivir en esa identidad. Dice la palabra de Dios que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahí es nuestra posición. En Cristo, no por mi fuerza, no por mi inteligencia o mi conocimiento bíblico, sino porque Jesús vive en mí por su Espíritu. Y Él da testimonio a mi espíritu, el Espíritu Santo, de que soy hija de Dios. No permitas que el enemigo venga con dudas a tu mente. No, recházalo en el nombre de Jesús. Si viene a decirte cosas que no eres, que no puedes, que no sabes, quizás no sé mi propia cuenta, pero la revelación de Dios va a venir cuando tú busques del Señor. Y la verdad que lo que los jóvenes compartían ayer, si usted se fijó, si escuchó bien cada una de las intervenciones, tenían un factor en común.
que es el fluir de aguas, el sumergirse y nadar en esas aguas e ir más profundo. Tanto Sofía como Anaís, como Natanael nos hablaron de eso, de profundidad, de sumergirse. Y es que la vida de Dios consiste en andar en el Espíritu y disfrutar de la vida de Dios. Que no sea un peso orar, que no sea una carga el leer la palabra, sino que sea un deleite. Cruza al otro lado. Si ya has nacido en la vida del Espíritu, que es lo que yo pienso, que nosotros somos todos nacidos del Espíritu de Dios, entonces ahora andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es andar con apariencia de piedad, mi hermano, que quede muy claro eso, no es simular, es experimentar en primera persona la gloria de Dios. No que alguien me contó, no que esa persona experimentó la presencia de Dios. Mira, esa persona fue llena. No, ¿qué pasa contigo, mi hermano? ¿Qué pasa conmigo? Tú sé participante activo de este tiempo del mover del Espíritu Santo. No te quedes afuera del agua, no te quedes a la orilla, como decía Sofía. Vamos, comienza paso a paso. Y si no sabes cómo, pídele al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que te guíe en este buscar del Señor. Dios no nos llamó a permanecer estáticos, secos y sin vida. Recuerden, los árboles plantados al lado del agua estaban muy verdes, tenían frutos, eran bellos, eran hermosos, eran apetecibles. El Hijo de Dios lleno del Espíritu es carismático. La persona se va a llegar a ti, la gente va a querer oír lo que tú y experimentar lo que tú estás viviendo. Pero si permanecemos secos, sin vida, no vamos a cumplir el propósito que Dios nos ha demandado. Seremos una religión más muerta, como los huesos secos, que más que inspirar o dar vida, inspiraban lástima. Es tiempo de dar vida, es tiempo de ser fructífero, es tiempo de dar a luz muchos hijos. Y en esta cuarentena Dios nos está preparando, y ahora viene a mi mente, nos está embarazando de muchos hijos que van a llegar a la presencia de Dios. En la palabra que leía Anaís también creo que hablaba de muchos peces. Los peces son la gente que vamos a pescar y vamos a traer a los pies de Cristo. Como decía yo también ayer, hay tremendos tesoros escondidos para el que permanece en fuego. Hay una mayor revelación de Jesús al otro lado. Cruza, porque hay una mayor revelación de lo que hasta ahora has experimentado y conocido de Dios. Él se quiere mostrar en una mayor profundidad. Él quiere mostrarte su belleza, su gloria, su hermosura, los tesoros escondidos. Hay una mayor revelación al otro lado. En su presencia se caen los velos. Recibe esta palabra. En su presencia se caen los velos. Todo aquello que el enemigo quiere tapar, que tú no veas la belleza de Jesús, que tú no experimentes el anhelo por ver a Jesús, de estar encerrado en tu cuarto y orar a tu Padre Celestial, como dice la palabra. El enemigo va a querer impedir que tú hagas lo que tienes que hacer, que tú sabes lo que tienes que hacer, pero muchas veces lo sabemos y no lo practicamos. Somos solo oidores. El cristiano, el Hijo de Dios lleno del Espíritu, es hacedor. En su presencia se caen los velos que no nos dejan ver ni caminar en el reino como hijos, no como visitas o extranjeros. Somos extranjeros en este mundo, pero en el reino de Dios, tú y yo, mi hermano, somos ciudadanos del reino de Dios. El Señor nos llama a volver a nuestra posición y a movernos en libertad en el reino, porque este es nuestro lugar. Estamos en casa. No me refiero al mundo, me refiero al reino de Dios. No estamos llegar a un lugar que mucha gente dice, el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando lleguemos al reino, no. Jesucristo dijo,
que el reino de Dios se ha acercado. Él trajo el reino. Él estableció el reino. Y nosotros cuando recibimos al Señor y recibimos al Espíritu Santo, pasamos a ser parte de este reino. Y si estamos en casa, ¿cómo es usted en su casa? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente libre? Porque está en su espacio. El reino de Dios en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra morada constante, y ahí tenemos que permanecer. Debemos entender que el principal enemigo de lograr mantener el fuego de Dios encendido en nuestra vida es la soberbia y la altivez, que nos hacen pensar que estamos en Cristo, pero en lo concreto vivimos a nuestra manera y no por la guía y gobierno del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios, escuche mi hermano, esto ya es lo último, debe luchar, pelear la buena batalla de la fe y procurar mantener la llama encendida y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. No se trata de emoción o de solo procurar sentir a Dios. No es un sentimiento, porque el sentimiento pasa. Porque no andamos por vista, sino por fe. Se trata de consagración constante, permanente. Cada día debemos mantener la llama encendida. No permitas, como empecé con esta frase, mi hermano, recíbala en su corazón, no permitas que la llama que está en ti se apague. Y quiero terminar con un fragmento de este libro que se llama Devoción Extrema, que lo encontré muy hermoso. Quiero que escuche, como que resume más o menos lo que yo pude compartir. Dice, una vez que descubres este estilo de vida, de amor íntimo con Dios, te vuelves adicto y quieres que todos sepan que amas a Cristo y no puedes vivir un instante sin Él. Esta santa enfermedad es altamente contagiosa, a propósito de la contingencia. Para quienes te rodean, cuando tú estás enamorado, apasionado, en fuego por Dios, vas a contagiar ese fuego. Recuerde, y ahora se me viene a la mente, una brasa encendida, si salta a otro lado, enciende otro lugar, ¿cierto? Así también somos carbones encendidos. Esta santa enfermedad es altamente contagiosa para quienes te rodean y suele convertirse en una epidemia de amor por Dios que se esparce de forma incontrolable. Imagínense como un incendio. Cuando salgamos de esta cuarentena, todos los hijos de Dios van a comenzar a volver a sus templos y yo creo que esto va a comenzar a encenderse cada vez más, pero somos responsables cada uno de en este tiempo procurar avivarnos en el espíritu. Una iglesia, escuche bien, una iglesia que se despierta la pasión por Dios puede despertar una ciudad. No, me equivoqué. Una persona que se despierta la pasión por Dios puede despertar una iglesia. Una iglesia que se despierta la pasión por Dios puede despertar una ciudad. Y una ciudad que se despierta la pasión por Dios puede despertar una nación. Recuerda, hay una sola forma de amar a Dios y es con todas tus fuerzas, tu alma y corazón. Dios es digno de ser amado de una forma extrema, apasionados por Dios, mi hermano. La vida de Dios es abundante, es poderosa. Cuando eliges esta manera de relacionarte con Dios, te sientes como enfermo de amor. No, como creo que sale en Cantar de los Cantares, enfermo de amor por el Señor. La gente dice que somos locos cuando estamos tan apasionados por Dios. No puedes vivir un día lejos de su presencia. Cuando tú no oras, cuando baja tu comunión con Dios, comienzas a sentirte lejos de Dios. Por eso hay mucha gente que se aleja de los caminos del Señor y después les cuesta mucho volver. Algunos quizá no te entiendan, pero no puedes controlarlo. El fuego no se puede controlar. Entonces, ese amor que nació en tu intimidad con Dios comienza a esparcirse como una chispa capaz de incendiar un bosque entero.
Vamos a orar y me gustaría que cantáramos una canción que se llama Océanos, que dice: tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Tu espíritu, ¿cómo es? Tu espíritu me guía sin frontera, más allá de las barreras, cruzando el río, a donde tú me llames. Vamos a cantar la canción y luego vamos a orar, mi hermano. Sé ministrado en esta hora. No la escuches como, qué lindo que cantan las hermanas. Sí, cantan lindo, pero sé ministrado por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos y alaba al Señor. Al Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque, como cantábamos, tu Espíritu nos lleva más allá de lo que podemos imaginar, lo que podemos soñar, Señor. Tu palabra y tu Espíritu nos van a llevar a vivir vidas victoriosas, Señor. Vamos a poder vivir en la plenitud, Señor, que tú has preparado para este tiempo postrero, Señor, donde avanzan las tinieblas, pero la luz tuya brilla mucho más fuerte a través de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Señor, que podamos vivir y andar en el Espíritu, que podamos procurar, Señor, una consagración constante, que no nos conformemos a este siglo, a lo que está pasando, Señor, que solo pensemos en las cosas triviales. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Tu reino, Señor, se haga vivo en nosotros, en cada uno de tus hijos. Yo te pido que fortalezcas a aquel que está luchando, a aquel que está a lo mejor pasando pruebas. Señor, este es el tiempo de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir la palabra. Señor, no por emociones, sino en fe. En fe tomamos tus promesas. En fe somos gente de la palabra y del Espíritu, Señor. Y vamos a cumplir tu propósito hasta el final, como cantábamos. Tú nos llevas hasta el final. Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Traiga revelación, Espíritu Santo, aún mayor, Señor. Queremos vivir la vida que tú preparaste, Señor, de antemano. Gracias te doy, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y porque seguirás hablando a este pueblo, a cada uno de nosotros. Aún en la semana tú vas a traer una palabra revelada. Aquel que te busca, Señor, te va a hallar en lo secreto. Gracias, Señor, te doy por los jóvenes. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque ellos son precursores de algo poderoso, Señor. Gracias porque levantas siervos y siervas llenos de tu Espíritu, Padre, que han sido cautivados por ese deleite de permanecer en tu presencia, que no es un peso, que no es una carga buscarte, sino que es realmente glorioso el adorarte y el buscarte. Despierta los espíritus dormidos. Señor, remécenos aún en el sueño. Aún, Señor, cuando estamos dormidos, nuestro espíritu esté velando, porque tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Jesús, para ese encuentro. Pero mientras te esperamos, estamos activos, trabajando, amando tu presencia, amando tu obra, amando a la gente, Señor. Gracias por tu palabra y por tu ministración que va a seguir. Esto no acaba, Señor, esto no acaba, esto va de menos a más, Señor, porque estamos entrando a las aguas, Señor, y cuando comencemos a nadar, vamos a gozarnos y vamos a ver, Señor, tu palabra cumplida en nosotros. Te amamos, Jesús, y amamos tu presencia. Bendigo a mis hermanos, Señor, a cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Sean todos muy bendecidos.